Buenas tardes, estamos en el blog Desafío Ecuador, en la sección Aquí se habla la plena, con la doctora Patricia de la Torre Arauz, desde el Ecuador. Eh, Nos va a hablar sobre su libro Los constructores del Estado Nacional, eh, el tomo uno de una obra que se llama El cerebro político del Ecuador. El día de ayer en las Emplades hubo el evento de lanzamiento del libro. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por esta entrevista. Buenas tardes y gracias por poder estar presente en esta entrevista. Y saludos también a las personas que vean este video. Sí. Eh, bueno, he podido hojearlo, el libro, no lo he leído porque recién el día de hoy lo he podido descargar. Eh, lo que me llamó mucho la atención fue aquella metáfora que usted habla sobre el cerebro humano y el cerebro político, esta relación que hace entre el Estado y la política, el Estado y el cerebro humano. ¿Nos podría indicar esta metáfora y, bueno, cómo llegó a esa conclusión? Ya, muy bien. La investigación se introduce en el campo de la neuropolítica, que es una disciplina recién en formación, en conformación, y son pocos todavía los estudios que se están realizando. No obstante, podría poner uno de ejemplo, el de la famosa filósofa Adela Cortina, cuando habla sobre los elementos de la ética política, que en definitiva conducen a ver el comportamiento del ser humano, comportamiento que está afincado en su cerebro, en el cerebro biológico. Fuertes lecturas de estudios sobre cómo funciona el cerebro humano me permitió hacer la siguiente reflexión. El Estado ecuatoriano es un sistema altamente complejo. Está inundado, interrelacionado, enlazado entre sí por millones de conexiones y de comunicaciones, y todo este millones de comunicaciones que establece cada uno de los ecuatorianos conforman una totalidad que es la sociedad, por un lado, como expresión de cultura, pero también está por el otro lado la expresión del poder que maneja en definitiva desde la perspectiva política a los ecuatorianos, que es el Estado. Entonces, en esta primera aproximación yo logré decantar estos 5 elementos, diríamos, que me permitieron hacer la analogía. El primero es que el cerebro está, el componente fundamental del cerebro, su materia biológica esencial, son las neuronas. Las neuronas están interconectadas entre sí. Biológicamente me parece que hay más de 1.000 millones de conexiones neuronales, pero se comunican. Y esto es bien importante. Una neurona que no se comunica entre sí significa que hay una patología cerebral. Hay algún síntoma que manifiesta la persona. Si yo veo al cerebro y traslado la metáfora al cerebro político, la política existe en tanto cuanto es un sistema también altamente complejo de comunicación, pero al mismo tiempo esa comunicación es emitida por un individuo que tiene un cerebro, pero que se hace, penetra con una gran ubicuidad en todos los habitantes de este caso del Ecuador. La comunicación política, la comunicación social es básica entre los seres que habitamos en un determinado territorio, en una determinada provincia, cantón, y esta comunicación, cuando establecemos, reflejan culturas, patrones de conducta que no son aprendidas solo en ese momento, sino que también tienen una configuración histórica, cultural. Cada ecuatoriano se pertenece a eso. Entonces, la situación se hace
ampliamente compleja en estas redes neuronales. Por ejemplo, si una persona de Manabí viene a Caquito y habla como él sabe hablar, es muy difícil la comprensión de la forma como, de las palabras, de cómo se comunica. Se necesita casi, a veces yo diría, un traductor para que podamos nosotros, los quiteños, entender qué es lo que dice esa persona. Pero O son, viceversa. claro, pero son, entonces, ¿qué es lo que hace la persona que viene de Manabí? Hace un proceso de adaptación, no se adapta a Manabí, porque eso es lo que él sabe, su bagaje cultural, sus costumbres. Lo que se adapta es, en definitiva, a un nuevo entorno, que es cómo hago que los quiteños me entiendan lo que yo hablo. Y a su vez, los quiteños harán todo un esfuerzo cerebral para poder comunicarse con él y empezar a entender nuevos significados de las palabras. Entonces, con esto, la comunicación, si hablo de la comunicación política, podemos hacer una metáfora similar, una metáfora parecida, cuando la comunicación política surge de los diferentes estamentos políticos, partidos políticos, como es grupos étnicos, grupos regionales, grupos locales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la comunicación en sí misma es bastante compleja, pero es la expresión de la cultura. El otro elemento es que hace 40 años Papez, un famoso neurólogo, descubrió en el cerebro el centro de las emociones, y a partir de estas investigaciones se ha venido trabajando mucho en la neurociencia que está en boga, pero que todavía se enfrenta a cómo es el funcionamiento misterioso del cerebro, y tan complejo, de que en los seres humanos está asentado a nivel del sistema límbico, todo lo que es el andamiaje complejísimo de nuestras emociones. Pasión, ira, alegría, violencia, por otro lado también adhesiones, no adhesiones a una persona, etcétera. Entonces, es en este círculo de Papez donde prácticamente, y en todo este sistema límbico, donde se asienta la manifestación de las emociones. Las emociones muchas veces no son manejables ni controlables. Entonces, cuando yo hago una analogía con el cerebro, yo digo que la política es emoción, es pasión también. Y que en el caso de que yo, del estudio que he realizado sobre los constructores del Estado ecuatoriano, me encuentro con una expresión emocional bien importante, que es la anomia y la crisis, que es una característica social permanente en los ecuatorianos. Los ecuatorianos estamos acostumbrados a vivir en crisis, ¿ya? Parece que no toleramos periodos de estabilidad y necesitamos entrar en crisis. Y la crisis también es un reflejo de una relación de doble vía, en donde se imparte una norma para regularizar este comportamiento emocional, digamos, pero la gente no obedece, no se somete tan fácilmente a las normas, a las reglas, y a la final determina en el comportamiento tanto político como social su forma propia de cómo armar sus redes, sus normas, sus reglas de comportamiento y de relación con el otro. Dentro de este campo así emocional del cerebro están las posturas ideológicas, ¿ya? Porque son emociones. La ideología es un vínculo muy fuerte con lo que a mí me gusta y lo que a mí no, lo que rechaza. En las emociones no existe, muchas veces no existe la razón, no existe una inteligencia racional, en donde por más que yo tenga una emoción negativa, yo puedo decir, esto no está bien, la modifico. Se necesita un proceso mucho más fino, hilado, en la conducta y el reconocimiento del ser humano, como para poder pasar de un estado emocional a un estado racional. Las emociones tienen significados, obviamente, y estos significados ya los vemos
arma un sistema de símbolos cuando estamos en el Facebook, etcétera, etcétera, y hay iconos que reflejan emociones, risa, lloro, entonces aparecen los pequeños motivos, ¿no? De risa, de lloro, si está triste, si está enojado, si está con sol, etcétera, ¿no? Bueno, y por otro lado, hay otro elemento en el cerebro que es el tálamo y el hipotálamo, ¿no? Que es el espacio en donde se filtra la información. Es como una excelente centro de recepción de información al cerebro, altamente organizado, sofisticado, parece toda una gran sala de secretarias, ¿no? Haciendo un poco la comparación, en donde cada una de ellas capta información y a su vez transmite, pero ya las transmite organizadamente. Por ejemplo, una secretaria recibe una llamada telefónica y da varios mensajes. Ella pasa a su jefe inmediato ya organizados, no los pasa ya tal, o sea, en bruto, sino que los organiza, las estigmatiza, controla el flujo de la información, pero es la información del pasado, del presente, del futuro. Entonces, cuando hago la metáfora, yo digo, en el hipotálamo, en el tálamo, se encuentra este centro de información en donde reside la historia, los aciertos, los desaciertos. Está ahí el centro, operando el centro del poder político, que es el Estado, es el gobernante con todos sus aparatos institucionales, y en este caso, que el que yo analizo son los constructores del Estado Nacional, que son 5, ¿no? Y Disculpe, dentro de esta metáfora, la ciudadanía, ¿qué elemento sería? ¿O el pueblo? El pueblo, en esta metáfora, vendría a ser los entornos y vendrían a ser las miles de conexiones culturales que están presentes en una red múltiple de millones de múltiples de conexiones, pero que están no ubicados dentro del cerebro político, sino que están ubicados en el cerebro social. Una pregunta, digamos si con lo que yo he entendido de esta metáfora que usted nos ha dicho, como en la historia del Ecuador ha habido un sinnúmero de crisis y como parece que nos hemos hasta cierto punto acostumbrado a estas crisis. ¿Usted piensa que, como usted decía, cuando una neurona con otra neurona no se comunica es porque existe un problema, un síntoma? Usted lo mencionó, ¿no? Uh-huh. ¿Piensa que la realidad ecuatoriana hasta cierto punto ha vivido en estas crisis porque ha sufrido una esquizofrenia? Como lo dice en su libro Donoso, Realidad Ecuatoriana, Esquizofrenia, que dice que la realidad ecuatoriana está dividida en dos partes, en la costa y en la sierra, y habla mucho en su libro, este escritor guayaquileño. ¿Usted piensa que en todas estas crisis que han existido a lo largo de la historia ecuatoriana, justamente ha sido este problema haciendo referencia a esta metáfora que usted nos indica, ¿no? ¿Piensa que la realidad ecuatoriana hasta cierto punto ha tenido estos síntomas o problemas en este cerebro político? Sí, justamente cuando uno mira la evidencia empírica a lo largo de 190 años de constitución de la República, la sociedad ecuatoriana, el Estado ecuatoriano está constantemente en crisis que fluctúa. Y uno se pregunta, pero ¿por qué tanta crisis? ¿Por qué es tan difícil organizar una sociedad política y por qué es tan complejo, por ejemplo, mantener una estabilidad de los partidos políticos? ¿Por qué se dan los camisetazos? ¿Por qué una persona se cambia de una ideología a otra ideología? ¿Por qué no se mantiene? Entonces, cuando yo anoto estos síntomas de la anomia, no, para mí son patologías de tipo social. Pero una pregunta, esta patología, como usted la llama, no puede ser parte de nuestra identidad. Es la cultura. Barroca y mestiza. Sí, es por eso que yo, trabajo, hago la analogía con los 3 cerebros biológicos y los asimilo al Estado y a la sociedad, que es el cerebro reptiliano, que sería la expresión del cerebro inca,
el cerebro límbico, que es donde está la emoción, la pasión, que es la expresión del cerebro como es colonial, y luego un proceso más avanzado dentro de nuestro cerebro, que es el cerebro cortical, en donde reside la razón, en donde reside toda la cuestión de la más captación de la inteligencia, es el cerebro racional. Y cuando surge la modernidad en el mundo entero, uno de los elementos que se discute mucho en este elemento es el tema de la racionalidad. Entonces confrontamos racionalidad frente a una irracionalidad, objetividad frente a la subjetividad. Como es lo individual con lo colectivo. Entonces estamos, o sea, aquí dentro de esta complejidad cerebral biológica, que también es social y política, esto nos permite ubicar las cosas en otros niveles analíticos, ¿no? Con los que tradicionalmente estamos acostumbrados, ¿no? Digamos, sobre una base más científica. Sí, es un intento, básicamente, es un intento, pero me parece que todavía hay mucho que leer y sostener más estas propuestas teóricas, metodológicas en el campo de la neurociencia, de la neuropolítica. En su libro también habla de que divide, digamos, la historia del Ecuador en el Estado Inca, Estado colonial y Estado republicano. Y a cada uno le hace referencia por ejemplo, el Estado Inca lo llama cerebro rectilíneo, Reptiliano. Rectiliano, ¿no? ¿Nos puede brevemente decir esto del Estado Inca con el cerebro rectiliano? Anteriormente nos había dicho de que nos hablaba digamos, de esta lucha que ha existido en el mundo indígena. Me hablaba de la ley de aguas, ¿no? Hacía referencia, digamos, a esto, que todavía existe en el Estado ecuatoriano, este Estado incaico, usted lo mencionaba, ¿no? Claro, entonces, espera, cuando nos ubicamos en el presente, nosotros decimos, estamos viviendo la etapa del Estado moderno, del Estado racional. Pero este Estado no fue nunca así. Este Estado tiene un proceso de conformación de hace más de 5 siglos, a lo mejor son 10, ¿no? Y si vamos mucho más atrás, podemos hablar a lo mejor de miles de años, en donde en el análisis, en el abordaje de la evolución del ser humano, hay la teoría de McClellan sobre el cerebro triuno. Él dice que en todo ser humano existen simultáneamente 3 tipos de cerebros. El uno, el reptiliano, en donde está la expresión más primitiva del ser humano. Es decir, están básicamente ahí asentados los elementos de los sentidos, del olfato fundamentalmente y de la vista. Pero estas arman comunicaciones que son fundamentales y están bastante, desarrollados más en los seres no humanos, en los seres vivos, que en los seres humanos. Por ejemplo, puedo poner el caso del olfato de un perro. Es fundamental el desarrollo de ese tipo de neuronas para esta etapa, o sea, primitiva, ¿ya? Pero a medida que va evolucionando el cerebro y cuando se toma como patrón de análisis evolutivo el ser humano, nos encontramos que hay otra fase importante en el desarrollo del cerebro humano, que es el del que está ubicado en el sistema límbico, que es el de las emociones, que ya hablé un momento después, ¿no? Pero si solo viviéramos con emoción y pasión, nos estaríamos destruyendo los unos a los otros. Entonces McClellan descubrió que existe un cerebro, que es el cerebro cortical, que está justamente en la parte de la corteza cerebral, hacia abajo, hacia el centro de donde está ubicado el sistema límbico, que es el racional, en donde ahí funciona la inteligencia, donde ahí funciona la razón y se procesa se procesa la información de otra forma diferente.
Entonces, regreso nuevamente a los tres estados que coexisten. También quiero decir que la teoría de McClellan del cerebro triuno, porque él hizo muchas investigaciones sobre la cuestión del aprendizaje, coexisten en el ser humano. Asimismo, en el Estado ecuatoriano, hoy republicano, coexisten estas tres estructuras estatales, con sus formas de organización, como es de cultura política, con sus formas como es de expresión cultural. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, en el cerebro, yo digo el cerebro reptiliano, el primero, el originario del Estado ecuatoriano, conviven hasta hoy. Y el caso concreto que yo podría dar como ejemplo es la aprobación de la ley de agua. El agua es un recurso para todos los ecuatorianos. No obstante, hace 4 años los indígenas, por temas ancestrales, por temas simbólicos, religiosos, culturales, lo consideran como propio para ellos. Entonces ahí viene aquí un conflicto, una disputa. ¿Quién tiene que regir el agua? ¿Son las comunidades indígenas de las vertientes de agua o es, en definitiva, el Estado ya en una etapa racional? Dice, no, el agua es de todos los ecuatorianos. Luego, cuando nosotros vemos otro tipo de organizaciones, por ejemplo, el tema grave sobre el Yasuní, uno de los argumentos ha sido la defensa de la existencia de sociedades indígenas primitivas no contactadas, que son los taromenane. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Se defiende o no se defiende la vida de los taromenanes? ¿Qué dice el Estado republicano, el Estado ecuatoriano? Dice, no, o sea, nosotros necesitamos recursos petroleros, necesitamos introducirnos en esa zona. Pero ¿qué dicen los indígenas que viven ahí? Dicen, no, nos van a matar. Entonces sí se dan cuenta como hay un conflicto, y es porque coexisten esos cerebros en la realidad ecuatoriana. Luego, cuando pasamos a la etapa republicana, mantenemos hasta hoy las vigentes, muy vivas estructuras coloniales, y una de ellas es el municipio y las prefecturas. Las últimas elecciones ocurridas a nivel local dejaron al descubierto que mientras el cerebro racional manejado en este momento por Rafael Correa, el gobernante, buscaba como es un fortalecimiento de su proyecto político, este cerebro límbico, que sería el colonial, le dice no, nosotros tenemos nuestra propia lógica cultural, local, que no se compadece con lo nacional, y ahí se introduce un tema fundamental analítico de lo que significa lo local y lo nacional. Lo nacional intenta, para constituirse en nacional, intenta articular todas estas estructuras locales, coloniales, donde hay un poder autónomo. Alrededor de ese poder autónomo hay todo un sistema de vínculos familiares, de parentescos, cacicazgos, y es esto a nivel local. Son las herencias de un Estado colonial que se contrapone dramáticamente contra el planteamiento de la concreción de un Estado nacional, es decir, un Estado unificado, que no significa dejar los elementos culturales de lado, sino articularlos bajo una organización política y administrativa, pero sobre todo con un elemento subjetivo y objetivo, emocional y concreto, que es en definitiva la noción de ser ecuatoriano. Dentro de esta metáfora que nos habla, usted me hablaba de que existe las ideologías, ¿no? Que sería el cerebro, la parte... en donde más se entendería sería en la ubicación del cerebro límbico. Ya. El buen vivir es una ideología, ¿no? Así es, como la religión. Sí, es una ideología que el Estado formula a estas otras partes del cerebro para un desarrollo del Ecuador, ¿no? ¿Usted piensa que, como el ejemplo que nos está dando de lo que sucedió con las elecciones para alcalde en Quito, Guayaquil y Cuenca, donde Alianza País no tuvo
no ganó las elecciones para alcalde. Usted lo que menciona es que se ve que la realidad ecuatoriana en cierto modo funciona como usted lo dice, como este cerebro. O sea, hay una gran parte emotiva que se contrapone a esta parte, digamos, racional, y esta es la realidad en la actualidad, la realidad política, porque ha sido la voluntad del pueblo la que ha puesto estos alcaldes en Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿no? Ujú. El buen vivir, esta ideología que se propone ya el gobierno ecuatoriano hace muchos años, ¿usted piensa que trata de, de unir o compactar estos tres cerebros en un solo cerebro racional, o cosa? ¿Qué es lo que quiere hacer el buen vivir? ¿O coinvivir o coinsistir con estas tres? Es en definitiva plantear las reglas del juego de una coexistencia de las expresiones de estos tres cerebros. Para poder, para que el Ecuador se pueda desarrollar. Sí, pero bajo una línea que es el cerebro racional, es decir, el Estado republicano, bajo esos lineamientos. Entonces, fíjese lo que significa que el indígena se sienta parte de lo nacional, cuando siempre está articulado, convive y coexiste dentro de la lógica de sus propias comunidades indígenas, de sus leyes, de sus códigos, de su cultura. Igualmente, cuando nosotros pensamos en los pueblos organizados bajo la herencia colonial del municipio, tienen otra lógica, otra forma de comportamiento. Claro, digamos, por hablar, el municipio de Guayaquil. Exacto. Viene de la época, bueno, esto como todo municipio, desde la época de la colonia. Todos vienen de la época de la colonia, no hay uno que no tiene su digamos, sus tradiciones o su modo de ver la realidad ecuatoriana, ¿no? Exacto. Como usted dice, local. Claro, entonces, por ejemplo, para los guayaquileños es más importante la figura de un liderazgo local, de un alcalde local, que de un presidente a nivel nacional. Entonces vienen las luchas y los conflictos, la relación entre lo local y la articulación con lo nacional. Lo nacional es visto como una actitud ideológica, es visto, ha sido acuñado así, como un centralismo. Claro. Pero el centralismo desde la perspectiva de que las obras y el desarrollo de la política pública han tenido polos de canalizaciones de recursos económicos, etcétera, etcétera, a las ciudades más importantes del Ecuador. Y eso es cierto, eso es verdad. ¿Ya? Pero yo estoy hablando de otro tipo de vínculo entre lo nacional y lo local. Es que para la constitución de un cerebro republicano, la articulación de lo local con lo nacional es un elemento fundamental para el desarrollo total del país. Entiendo. Porque no pueden, o sea, manejarse cada uno con su propia historia, con su propia, con su propio designio, el desarrollo local. Por eso es que hay un tema ahora vital, grave, que pone justamente en quiebre estos paradigmas, yo diría, tradicionales, antiguos, coloniales, como es la ley de territorios. Los alcaldes dicen, no, este es mi territorio, pero es mi territorio de mi cantón, de mi ciudad, de mi... No, pero no se le dice, no, mire, pero esto forma parte del Ecuador. No, 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 no. Entonces vienen las resistencias políticas, las resistencias, las oposiciones, por este rechazo de la no pertenencia a una totalidad que se llama Estado, que se llama nación, que se llama patria. Entiendo. En su libro usted habla de que han existido 5 figuras históricas, políticas, que han construido el Estado Nacional. Habla de Gabriel García Moreno, de Eloy Alfaro, de Isidro Ayora, del general Guillermo Rodríguez Lara y del economista Rafael Correa. ¿Cómo estas 5 figuras, que en el momento que usted habla de
que han construido un Estado nacional, quiere decir que no han sido simplemente un presidente, sino que han tomado una responsabilidad más grande o han sido parte de eventos históricos más, digamos, estructurales dentro de la historia ecuatoriana. Eh, digamos, dentro de la historia, bueno, Gabriel García Moreno y Eloy Alfaro, eh, ¿usted cómo escogió estos elementos? ¿En qué se basa para decir esto que han construido estados, el Estado Nacional? Ya, mire, me baso en el procesamiento de más de 3.000 actas trabajadas directamente de los archivos de la Asamblea de primera mano, desde 1830 hasta la actualidad, en estos periodos, también en otros archivos históricos como el de la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli. Entonces, cuando comienzo a procesar datos, estoy bajo la búsqueda de un presidente que sea constructor del Estado Nacional. Aquí lo que hay que entender muy claramente, qué es lo que significa lo nacional. Entonces, el proyecto de la edificación de la República implica el Estado, implica unificar bajo una carta constitucional las disimilitudes y las diferencias establecidas localmente con la finalidad de que exista una ley nacional llamada Carta Constitucional que permita ordenar, interactuar y dirigir la economía, la política y la convivencia en general de los ecuatorianos. Las cartas constitucionales son pactos políticos que se llevan a cabo mediante la expresión, la representatividad dada por el pueblo por voto popular a lo que eran antes los diputados y los que son o lo que hoy son asambleístas. ¿Ya? Entonces llevan las necesidades de cada una de las poblaciones a través de una representación política que antes se llamaba diputado, hoy se llama asambleísta. Entonces ellos son los elementos conductores que plantean ante la autoridad de un sistema presidencialista como el Ecuador las demandas de la sociedad. Pero por otro lado tenemos la función ejecutiva. La función legislativa arma la ley para poder, articular esto y que la ley se haga convivencia. Pero por otro lado tenemos a la función ejecutiva del presidente, del mandatario, con sus ministros, que establece como otras redes como es institucionales en todo el territorio ecuatoriano. Los ministerios, cada uno a nivel provincial, cantonal y también parroquial. Entonces, todo este sistema implica unificar, la concepción de un Estado nacional y de una u otra manera se dan normas de convivencias homogéneas donde las reglas sean comunes para todos, que sean obedecidos, y eso les permite a su vez a los que obedecen, a los ciudadanos, identificarse como ecuatorianos. No decir, yo soy de Guayaquil, del suburbio, soy mono, esto, ¿sí? Sino es decir, soy en primer lugar ecuatoriano. ¿Usted puede dar algunos ejemplos de por qué el economista Rafael Correa está dentro de ser constructor de un Estado nacional? Entonces, fíjese, los constructores del Estado nacional fueron armando el Estado moderno en medio de intensas resistencias entre el Estado incaico y el Estado colonial. Es decir, un cerebro político republicano peleándose dentro de sí, articulando con una racionalidad, ¿ya? El comportamiento de una sociedad y de la política. Pero es una pelea, es un conflicto, y es ahí cuando puedo yo decir sí, cuando se intentan estas articulaciones hacia lo hegemónico, que es en este caso el Estado republicano,
aparecen patologías sociales en donde a uno le da la impresión, como decía el libro que usted mencionó, de una esquizofrenia social. Yo le llamo una patología epiléptica en las manifestaciones de las crisis. Es un cerebro epiléptico. Es un cerebro que se comporta, las crisis y la sociedad se comporta como el cerebro de un epiléptico, ¿no? Entonces, fíjese, la construcción de lo nacional en el Ecuador ha sido tortuosa, lenta. El Estado republicano está todavía en proceso de cimentar totalmente sus bases y han sido 5 los que han llevado este proceso. No, Aquí, como yo le decía, como yo quiero, yo le decía, perdón, yo sí, quiero terminar de aclarar este pensamiento. Cuando yo estoy hablando de la construcción de lo nacional, no estoy hablando de ideologías partidarias, no estoy hablando de derecha, no estoy hablando de conservadores, no estoy hablando de izquierda, no estoy hablando de conservadores, no estoy hablando de marxistas, si se dará cuenta de eso, ¿no? Quiero rescatar esto. Lo que yo estoy hablando aquí es que la edificación de lo nacional del Estado sigue una línea, una ruta de la edificación de este cerebro político racional, en donde las ideologías no tienen un peso importante. Pongo por un ejemplo. García Moreno, ultraconservador, pero edifica el Estado Nacional y utiliza todos los recursos que están a su mano, y uno de ellos es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba bastante bien organizada en esa época, y para poder dar educación, educaba con los colegios religiosos, o utilizaba los colegios, o sea, las casas, etcétera, etcétera, de los religiosos para poder, o sea, concretar la educación. ¿Qué hizo Eloy Alfaro? Eloy Alfaro era anticlerical, era liberal, no era conservador, pero para poder dar salud, educación, para irrigar, o sea, al sistema nacional con todas las estructuras administrativas que configuran el Estado racional, él lo hizo, o sea, siendo masón, peleándose con la Iglesia Católica, pero es un constructor de lo nacional. No sé si dejo destacada la gran diferencia que es la construcción hacia lo nacional, lo republicano, y de lo que es estrictamente el mantenimiento de una ideología. Los 5 constructores del Estado tienen un elemento común, que es esto: la construcción de lo nacional. Rafael Correa, ¿qué cosa piensa que, digamos, si tiene que citar elementos que digan que ha construido un Estado nacional, ¿usted cuál los tomaría, los más representativos Mire, en estos 7 años? los más representativos, ideológicamente, o sea, el uso muy importante, diría, de lo que significa tener patria. Los eslogans publicitarios hablan de eso, me parece ya menos hoy, pero antes todo es volver a tener patria, volver a tener patria. Patria es única, la patria es la madre, no hay diversas madres, hay una sola madre, esa madre es la patria. Entonces también refleja un elemento como es afectivo, simbólico, importante. Rafael Correa es uno de los más potentes constructores del Estado Nacional, porque en 6 años, en 7 años, ha conseguido que el Estado, las instituciones administrativas del Estado y de la organización política del Estado republicano esté en los lugares más recónditos ahora del país. ¿Cómo lo ha hecho? Vía infraestructura vial, lo ha hecho vía, infraestructura de comunicación, aeropuertos, carreteras. Luego de eso, en el corazón ya de la Amazonía ecuatoriana existe ya telecomunicaciones, o sea, llevó la tecnología vía Estado a que se tenga ya un teléfono, un celular. Son proyectos de los gobiernos municipales el llevar agua, pero no lo hacen. Y el Estado ha tenido que suplir eso, poner puentes. El sistema de salud está ya presente en lo más recóndito del territorio ecuatoriano, igualmente la educación. Entonces se ha montado una infraestructura monumental a los sectores más excluidos
Por ejemplo, del territorio ecuatoriano. Entonces, podemos decir que Gabriel García Moreno comenzó con el tren, Eloy Alfaro lo terminó, Guillermo Rodríguez Lara fue el primero que explotó el petróleo en el Ecuador. ¿Usted piensa que una obra concreta que ha hecho Rafael Correa puede ser, por ejemplo, las 5 universidades es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Mucho más que eso. Mire, si en el año 2007 nosotros los ecuatorianos vivimos el cambio de la matriz productiva, estaremos ya viviendo en otro Ecuador. Así de simple y de complejo lo que eso significa. Bueno, en este momento estamos en la segunda cambio de matriz productiva, porque al comienzo fuimos el café, después el banano, pero ahora seguimos con el petróleo, todavía no existe este cambio de matriz productiva. Entonces, fíjese, para poder apuntalar a una construcción total del Estado ecuatoriano, es necesario cambiar la forma de producción económica del Ecuador, que no sea netamente extractivista. ¿Y cuál es el planteamiento? El planteamiento va en tener buena salud, por eso todo este despliegue de educación, de disminución de las tasas de pobreza y de miseria que han disminuido, sacar a los niños de la calle para hacerlos como es humanamente vivibles y productivos y educarles, crear una serie de microempresas y financiamientos para salir de la pobreza. Luego viene toda una política agresiva de reforma educativa, porque es ahí donde está realmente se sienta el motor de un desarrollo más pleno, es con ecuatorianos formados, altamente formados, que puedan, como es, crear en el futuro ciencia, tecnología. Y entonces la reforma educativa tan agresiva apuntalan al fortalecimiento de un cambio, de una matriz como es productiva, que significa dejar que el Ecuador dependa estrictamente del precio del petróleo para que el conocimiento y otras áreas de desarrollo científico-tecnológico, como por ejemplo la función que va a tener la Universidad Iquian en la Amazonía y la de Yachay, ¿no?, sean polos de desarrollo científico. Entonces estaremos hablando de otro Ecuador. Y fíjese si en el futuro, en estos planes, dejamos de depender ya de elemento contaminante como es la gasolina, como es el gas, y pasamos ya al funcionamiento de estas 5 grandes construcciones hidroeléctricas. La energía va a mover, la energía eléctrica va a mover otras relaciones totalmente diferentes, ¿no? Eso está planteado. Ahora, el obstáculo es la capacidad de financiamiento y de soporte de la inestabilidad política que yo siento que empieza a darse ya en el Ecuador. Claro. Es de lo que habíamos hablado anteriormente, que es un Ecuador que también es muy apasional, hay un sentimiento fuertes políticos. Racional. De lo que usted había mencionado. Me viene en mente de lo que he podido ojear en su libro y de estos 5 elementos de la historia que han construido este Estado Nacional. Me viene en mente una entrevista que pude escuchar hace algunos años al economista y al filósofo Bolívar Echeverría, en el cual él decía ya en los años 90 que el capitalismo se encontraba en una profunda crisis, y él decía a través de su libro Ethos Barroco que hay que buscar nuevos modos de sustituir al capitalismo. Él decía que el ethos barroco no es una solución a los problemas del capitalismo, tan solo mostraba en algún modo que tenemos que volver a esta relación con la tierra, con los elementos de la sociedad, y no solo a la producción y a la explotación del hombre para producir un capital. ¿Usted piensa que la revolución ciudadana y el biosocialismo y en estos 7 años de algún modo es una respuesta a este modo de sustituir el capitalismo? ¿Piensa que lo que está haciendo y lo que ha hecho Rafael Correa en algún modo ha sido lo que planteaba Bolívar Echeverría en su momento, otros modos de gobernar un Estado sin lo que él llamaba el neoliberalismo que hemos vivido del 80 al 90, que usted también habla en su libro, ¿no?
Mira, ¿Usted piensa que sí, espera, y yo creo que en el momento actual en el mundo es imposible, o sea, simplemente no hay cómo suprimir toda la línea del sistema capitalista mundial. No hay cómo, es imposible. Vemos los estados europeos en crisis porque el desarrollo capitalista financiero colocó una expresión mucho más dura y también el industrial, en finales del siglo XIX, una forma destructiva de la condición humana en sí mismo. Entonces estamos confrontando dinero con ser humano. Ese es un punto medular. Hemos vivido, hemos leído, hemos sentido en América Latina lo que se pensaba que podía ser exitosa una revolución cubana totalmente socialista, estados soviéticos, la China de Mao, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, proyectos bien grandes versus un capitalismo que se volvía, que es un capitalismo salvaje. Hoy el mundo es más capitalista porque está más aceptado el sistema capitalista. El asunto es cómo se hace de ese capitalismo un capitalismo humano. Y ahí entramos en otra reflexión. Entonces, en este sentido, yo veo que la línea de Rafael Correa mmm, tiende justamente a humanizar el capital. El capital se necesita. El capital se volvió, el dinero se pero necesita. qué cosa en concreto es el buen vivir? Es un oxígeno, ¿no? O sea, es que es eso. Entonces, es muy difícil, es utópico, yo diría, eliminar la circulación del capital en la convivencia cotidiana de los seres humanos en el mundo. Lo que sí se puede hacer los estados eh, regular, me parece que un poco la Unión Europea está frente a la crisis que vive Italia, España, Portugal, Grecia, etcétera, y otros países también que están afectados, es este corazón económico impresionante. Por ejemplo, en Frankfurt, yo creo que en el mismo Milán se debe sentir mucho todo el peso de este capital financiero que es más excluyente, que divide más a pobres y a ricos y que es inhumano, ¿no? Es inhumano. Pero la tendencia va por ahí. Cuando la gente de izquierda a mí me plantea y me dice es que hay que irse en contra del capitalismo, yo les digo, por favor, indíquenme en qué país del mundo hoy vive sin capitalismo. Es casi imposible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que redirigir al sistema capitalista para que éste no sea tan perverso. Ahora, esto es muy complejo, es muy difícil, ¿no? Sobre todo porque es un paradigma mundial. Pero por ejemplo, en los años 90, en el Ecuador, el gobierno tenía muy poca incidencia en la empresa privada en el capital, digamos, en la sociedad, y más gobernaba el libre mercado todas estas tesis del neoliberalismo. En la actualidad, el gobierno tiene una mayor incidencia, digamos, en lo que usted dice, que ha puesto estas reglas Una regulación y control de la sociedad. para evitar que... Desde el Estado, desde el gobierno. Y esto lo convierte en políticas estatales. Claro, entonces el Estado aparece. Pero verá, yo quiero aquí hacer una reflexión en este sentido. En la investigación que yo hago, yo constato que la lógica privada, desde la época prácticamente colonial, desde la época colonial, porque los indígenas eran comunitarios, aunque había una autoridad, un inca rey tiránico, ¿no? Era un sistema, pero era un sistema socialista a la final, ¿no? Entre una mezcla comunitaria y una mezcla de una autoridad de esa naturaleza. Entonces, a lo que yo voy es que en este proceso de evolución, en este proceso digamos, de insertarse dentro de este mundo globalizado, de este mundo hegemónico,
capitalista, ¿no? El tema en el Ecuador es que lo privado siempre fue un equivalente a lo estatal. Nacionalizar el Estado, que hacen estos 5 constructores del Estado Nacional, y Correa lo hace muy fuertemente, es estatizar, desestatizar lo privado, porque la lógica era esa. Cuando vino el neoliberalismo en los años 80, 90, el neoliberalismo entró al Ecuador en una realidad ya hecha, ya construida, pero fue construida desde la época colonial, no fue una novedad. Y estaba así organizada la sociedad. Era una sociedad más privada que estatal. Era una sociedad más en beneficio individual, como es, y particular, que en beneficio de todos los ecuatorianos. Entonces, lo que hace el neoliberalismo en el Ecuador es abortar de una manera desastrosa la lenta y tortuosa construcción de lo que significaba lo nacional. Es como regresar a los siglos atrás y nuevamente volver, o sea, armar, y esto lo hace Rafael Correa. No hay otro, o sea, desde ese periodo hasta el que hace esto es el gobierno de Rafael Correa. Nuevamente otorgarle el papel de la función del Estado, de lo público, entendido como la construcción para todos los ecuatorianos, con políticas estatales para todos los ecuatorianos, políticas sociales, económicas para todos los ecuatorianos, y no políticas particulares que se convertían en políticas de todos los ecuatorianos, pero eran objetivos de los grupos y de las élites privadas y poderosas del Ecuador. Por ejemplo, me acuerdo de Meller, cuando estaba de presidente del Congreso, allá en esas épocas horribles que vivimos, lo que él quería era, en definitiva, salvar la banca, su banca. Y hay otro presidente de la Asamblea que le sucedió, que luego lo que quería era, a través de la ley Trole, en la época me parece que fue de Sixto Durán Ballén, proteger la producción de los camarones, de sus camaroneras, en donde las playas tenían que dejar de ser públicas y se convertían en territorios privados de las camaroneras. Con este ejemplo yo coloco como es en oposición lo que significa la privatización de lo estatal y de lo que realmente significa estatizar lo privado, que es el proceso que ha seguido hoy en todos los constructores de Estado Nacional y hoy muy nítidamente con el gobierno de Correa. Yo quiero hacer un poco un paréntesis y sí, le quiero preguntar sobre como usted bien lo sabe, en el Ecuador también existe una oposición al gobierno de Rafael Correa. No hace mucho le hice una entrevista al economista Alberto Acosta y le pregunté también lo mismo, le pregunté sobre si pensaba que el buen vivir era un modo de no seguir con esta línea del neoliberalismo de los años 90. Él me decía que cuando se hizo la Constitución en Montecristi, las bases o la ideología de lo que iba a ser el buen vivir han cambiado en el transcurso del tiempo, no han seguido lo que tenía que haber sido. Él dice que en realidad no existe un socialismo. Bueno, como sabemos, la Revolución Ciudadana se basa también en el socialismo del siglo XXI, ¿no? Sí, pero es otro rollo eso, lo del socialismo del siglo XXI. Bueno, pero digamos que en Sudamérica un poco se está viviendo eso también, en Bolivia, en ¿cómo se llama? En Venezuela y todo esto, ¿no? Digamos, pero existe alguna oposición en el Ecuador que mencionan o hacen ver que el buen vivir ideológicamente
en la práctica no es lo que está escrito en el papel. ¿Usted qué piensa de esta oposición que existe en el Ecuador? ¿Usted piensa que dentro de una democracia es normal que exista una oposición? Lógicamente, porque si no, si todos pensaran igual, no fuera... Pienso que en todo el país del mundo existe oposición, ¿no? Al gobierno o a las leyes que se quiere poner. ¿Usted cómo ve esta situación? ¿Qué piensa que el... O sea, el buen ¿Cómo? vivir es un paradigma. Es un paradigma. Y como ustedes, como todos saben, el paradigma es colocar, o sea, los lineamientos ideológicos hacia dónde se tiene que ir. Los paradigmas se construyen en la medida que se van haciendo las prácticas. Está ahí el paradigma. Es como una meta. Cuando yo digo yo quiero ser un buen arquitecto, pongo todos los elementos para llegar a ser arquitecto. Pero todavía no soy un buen arquitecto, por ejemplo, ¿no? O yo quiero ser una cantante famosa, entonces ya tendré que hacer todo un proceso constitutivo de mi voz, y tengo voz, preparar y una cantidad hasta llegar a ser, o sea, una cantante famosa, o una modelo, o uno científico, o como te... el buen vivir es un paradigma en donde se sostiene la base ideológica que tiene varias etapas de las que yo he visto en el desarrollo de la gestión de Rafael Correa. La primera ha sido la recuperación del Estado, y están en eso. Y esto está durando ya 7 años. ¿Están ahí? Están en eso, porque Roma no se construyó en un día. Roma se construyó aglutinando un montón de civilizaciones, de imperios, ¿Usted etc. piensa que Esto hay que entender como procesos de construcción, todo paradigma, para que se haga realidad. el proceso de construcción que usted habla, es por eso que en la actualidad se está hablando de una reelección indefinida? Piensa que para que este proceso, este Estado ecuatoriano se constituya en un modo, digamos, como se desearía, en la actualidad se habla de esta reelección indefinida? ¿Usted cómo lo ve esto? Mira, a ver, el proyecto político de Alianza País tiene una línea determinada. Si se quiere que ese proyecto político continúe, tiene un liderazgo y tiene un líder carismático muy fuerte, que es Rafael Correa. Entonces, en la vigencia de esa visión, los de Alianza País quieren justamente para cumplir un paradigma de esa naturaleza, piden una reelección de su líder. Es eso. En el fondo, o sea, llegando a la cuestión simple, es eso. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que dice la Carta Constitucional? ¿Qué es lo que dice otros lineamientos sobre la democracia? Si es o no es aconsejable. Yo pienso que a veces estas cosas son relativas. Nosotros tenemos una Angela Merkel, que ya va por un 4.º periodo, y los alemanes están contentos. Estamos hablando de otra sociedad, de otro Estado y de otra organización social, política y cultural. Para América Latina, una posición de esa naturaleza implica, y fíjese cómo tenemos bien guardadas estas nociones aún en el presente, de que una permanencia de un tiempo más hacen una analogía de un Rafael Correa ya con un monarca. ¿Cómo se está pensando? Se está pensando con criterios, como es de que la autoridad, y se está sintiendo que la autoridad es una autoridad autoritaria, pero revestidos con ribetes de rasgos feudales, ¿ya? Porque las monarquías se hicieron en esa época, ¿no? Ahora tenemos un rey en España que está, que ha renunciado, ahí hay un referéndum, etcétera, etcétera, ¿no? Son procesos políticos que afronta cada país. Ahora, si yo voy por la línea de la construcción del Estado republicano y del Estado nacional, fundamentalmente, yo realmente me pregunto, no tengo todavía respuesta si conviene o no conviene una reelección indefinida. Yo pienso particularmente que por estrategia política no debería existir una reelección indefinida.
Si el ecuatoriano cree que Pero Rafael ¿cómo piensa, Correa es válido, lo volverá nuevamente a elegir. pero Pero cómo piensa que va a tomar la decisión el pueblo el hecho de cambiar la constitución? claro, es que se hacen, por eso le digo, los ecuatorianos, una característica tenaz que nosotros los ecuatorianos tenemos que somos reformistas. Todo queremos cambiar. Hay 20 cartas constitucionales. Y estamos y cambia, y cambia, y cambia. Entonces, cuando se asienta y se solidifica una verdadera, o sea, noción, o sea, un verdadero ejercicio de ciudadanía y de democracia? Todo el tiempo estamos cambiando, cambiando, nada nos contenta. Hemos tenido un alcalde bueno, más allá si era de Rafael Correa o no, que ha sido bueno Rodas. Ahora dicen, no, había que probar por otro, había que probar. Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Pesa la ideología? ¿Pesa los principios? ¿Pesa? Entonces, es algo que yo también topo profundamente cuando hago la analogía con el cerebro. ¿Usted piensa que debemos pensar como Ecuador, como Estado, más no como singular región, cada región, o sea, debemos comenzar a pensar como Estado más que como el Ecuador en sí, como una nación Claro, y no cada región? es que fíjese, lo que estamos viviendo es la tortuosa constitución del Estado, del Estado. Estamos todavía en ese proceso tortuoso de construcción de un Estado nacional. En eso estamos. Ya. Construir la nación es otra utopía. Y la patria también. Estamos en ese estadio. ¿Es racional o no es racional? Ahí ya dejo ya el criterio analítico de cada persona que lo vea, ¿no? Entonces, cuando yo pregunto y digo, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con Correa? Dice, sí, ha hecho grandes cosas, pero no, ya hay que pensar en otra cara, en otra persona. Yo le pregunto, pero usted dice que ha hecho buenas cosas, sí, pero ya es hora de cambiar. O sea, no hay una reflexión más allá que un eslogan de esa naturaleza. No sé si, o sea, no hay una reflexión más a profundidad que un hecho así medio epidérmico, emocional, ¿ya? Sin tener elementos de un contexto general, ¿no? Entonces, yo podría decir que la elección del actual alcalde Rodas fue una elección emocional de un cerebro límbico más que de un cerebro racional. Y bastante también reptiliano. Eh, pero cambiar este cerebro, como usted lo dice, límbico, significa que como país culturalmente debemos evolucionar, Por crecer. supuesto. Pero esto posiblemente tome Pero porque estamos hablando de... si ya fíjese, los planteamientos libertarios de Simón Bolívar no son más actuales y vigentes que hoy. ¿Cuánto ha transcurrido? Y no se concretiza. El proceso evolutivo es así. Tiene esos ritmos. No podemos, o sea, forzar algo que emerge de una forma, yo diría, hasta casi natural, con esas líneas. Entonces yo creo que es bien importante entender estos procesos profundos constitutivos de lo que son aquellas cuestiones, o sea, epidérmicas, que no dejan de ser importantes, pero que hacen parte de una cuestión mucho más profunda, en este caso, como yo planteo el libro, que es la construcción del Estado nacional, de lo nacional. Muy poco, bueno, hace algún tiempo leí algunos libros de antropología ecuatoriana. Entre uno de ellos que me llamó la atención fue el de Osvaldo Hurtado, Las costumbres de los ecuatorianos, en la cual él hablaba de dos problemas. Uno, el regionalismo y el otro, el centralismo. Como usted hablaba en su libro de que también existía este centralismo que muchas personas ven cuando un alcalde gana las elecciones, prefiere una persona de su región y no del Estado, sino porque tiene miedo a este centralismo, Son ¿no? autoridades locales, porque hay vínculos afectivos. ¿Usted piensa que estos vicios en estos 7 años se han podido dejar o todavía tenemos con estos vicios
como el regionalismo, como el Es que sí, es centralismo. que yo creo que existen en menos intensidad, pero existen y están casi intocados los de las principales ciudades del Ecuador, como son Guayaquil. ¿Ya? Entonces existe, yo pienso que ha bajado la intensidad, pero las elecciones del 27 de febrero demuestran, ¿no? O sea, lo local es un factor bien determinante en nuestra cultura y eso no puede ser desconocido, hay que reconocerlo. Entiendo. Bueno, también es porque en el Ecuador, todos lo sabemos, es un país pequeño, pero en sí también es muy complejo porque tiene Excesivamente diferentes, complicado. porque básicamente también tenemos toda una cordillera de los Andes que nos cruza, tenemos una costa, una sierra, un oriente Ujú. y multiétnico, o sea, a diferencia, por ejemplo, me viene en mente Venezuela, por ejemplo, que es toda una llanura Así es. y básicamente en Venezuela todos son costeños, ¿no? Ujú. O por ejemplo en Cuba, todos son costeños. Además, es Entonces, una isla. es una isla. Entonces me viene en mente que nuestro país en sí es ahí se encuentra la complejidad, Por aunque supuesto. geográfica y aunque propiamente también cultural, porque como la piensa una persona de la Amazonía, una persona de Quito o de Guayaquil. Pero bueno, esto es una situación que también en sí es una riqueza, porque es una Por riqueza supuesto que cultural, sí. una riqueza, Pero, claro, es una pero riqueza entra en cultural. conflicto con el pensamiento político, Claro, ¿no? pero verá, esta es una riqueza cultural, natural, que hay que protegerla y hay que cuidarla. Pero, Pero en el cuando momento se construye político lo nacional, bajo entra en conflicto. reglas nacionales, bajo normas y leyes nacionales, ¿qué es lo que tienen que hacer las diversas expresiones culturales? ¿Cumplir o no cumplir la ley nacional? Ya. Le O pongo sea, el caso de Jiménez, que está ahí escondido y resguardado en una de las comunidades shuaras. Y el gobierno ha dicho, la ley se va a aplicar. ¿Cuál ley? ¿La de ellos o la ley del Estado Nacional? Y si mandan, o sea, militares para, en el pensamiento del actual gobierno, mandan militares o policías para arrestar a personas prófugas, ¿qué dicen las comunidades indígenas? No, se aplica nuestra ley. Si se da cuenta, es que no es fácil. No es. entra lo local ahí, ¿no? Y lo étnico. Y lo étnico. Entonces, por eso, la misma riqueza que tenemos del Ecuador, a su vez, entra en conflicto con el pensamiento Exacto, político. pero Pero entonces, repugnante. sin duda alguna, usted cuando dice el gobierno da estas leyes o estas normas y el pueblo debe obedecer, bueno, lógicamente es como querer que el Ecuador se haga rectilíneo o estándar, como muchos países de Europa, ¿no? Como por ejemplo, por decir un caso, me viene en mente Bélgica, o Finlandia, o Suecia, pero en esa misma riqueza que tenemos nosotros, como nuestro mestizaje, nuestro barroco, no piensa que también da un conflicto a la vez, ¿no? O sea, es una riqueza y da un Sí, o conflicto en el sea, son pensamiento las dos político. caras de la moneda. Ahora, Está bien, yo ya tengo que, como sí, está bien. No, muchas gracias. Yo le agradezco por todo este tiempo y cuando lo edite el video le haré ver para que lo suba. Muchas gracias, espero que este libro suyo las personas pienso que deben leerlo porque yo lo he ojeado, es una obra que nos da un punto de vista histórico, pero a la vez histórico y también con una base científica de lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en el Ecuador. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. y gracias también a usted, Gusto. ¿no? Por el interés demostrado en esta investigación que he realizado. No, gracias. Hasta Bueno, luego. gracias, hasta luego.